Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla, porque yo estoy súper emocionado /diagonal a hoy. Si eres nuevo /diagonal a por aquí, muchas gracias por unirte a esta comunidad. Ya sabéis, aquí hablamos de todo un poco, pero sobre todo nos sumergimos en el apasionante mundo de las historias, de las emociones, de los personajes, y por supuesto de los dramas turcos que tanto nos gustan. Y hoy, amigos, prepárense porque vamos a sumergirnos en un mar de sentimientos. Vamos a hablar de un momento épico, de un momento que nos hizo suspirar, reír y hasta soltar alguna lagrimita. Sí, exacto, como ya habéis visto en el título, vamos a analizar la confesión de amor de Hande a Kerem, su superhéroe. ¡Ay, Dios mío! ¿Se acuerdan? Esas palabras que nos tocaron el alma. Para los que quizás no estén tan familiarizados con la historia, o para refrescar la memoria, vamos a repasar un poquito. Estamos hablando de la serie Love is in the Air, una comedia romántica turca que conquistó a millones de corazones en todo el mundo. La historia de Eda y Serkan, interpretados por Hande Erçel y Kerem Bürsin, respectivamente, es una montaña rusa de emociones, llena de obstáculos, malentendidos, secretos, y por supuesto, un amor que a pesar de todo, florece con una fuerza imparable. Pero no nos vamos a quedar en la superficie. Hoy vamos a destripar ese momento crucial, esa confesión que define gran parte de la dinámica de la pareja principal. Vamos a analizar el contexto, las palabras, las expresiones, los gestos, todo lo que hizo de esa escena algo tan memorable. ¿Están listos? Porque yo sí. Así que sin más preámbulos vamos a ello. Pero antes, y esto es importante, si aún no te has suscrito al canal, ¿qué estás esperando? Suscríbete ahora mismo, activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, y únete a esta familia de amantes de los dramas turcos. Tu apoyo es fundamental. Y ahora sí, con toda la emoción, empecemos. Para entender la magnitud de la confesión de Hande, es vital que nos pongamos en contexto. En ese momento, la relación entre Eda y Serkan ha pasado por muchísimos altibajos. Han tenido que enfrentarse a mentiras, a engaños, a presiones externas. Y por supuesto a la propia negación de sus sentimientos. Ambos se resistían a admitir que estaban enamorados, por miedo a la vulnerabilidad, por miedo a sufrir. Pero la vida, amigos, es sabia. Y las emociones, por más que las intentemos reprimir, siempre encuentran la forma de salir a la luz. En este caso, el detonante es una situación límite. Un peligro. Una amenaza que pone en riesgo la vida de Serkan. Es en medio de esa tensión, de esa incertidumbre, cuando Eda se da cuenta de la verdad. Una verdad que ya llevaba mucho tiempo latente en su corazón. La escena en sí es magistral. La tensión se corta con un cuchillo. La ambientación, la música, la iluminación, todo está perfectamente orquestado para potenciar la carga emocional. Eda, con los ojos inundados de lágrimas, se enfrenta a Serkan, que está en una situación de fragilidad extrema. Y es entonces, en ese instante de vulnerabilidad compartida, cuando las palabras fluyen con una sinceridad brutal. Kerem, tú, eres, mi superhéroe. Ah. Esas palabras. ¿Se acuerdan? Es que me pongo la piel de gallina solo de recordarlo. No son solo palabras, son una declaración de principios. Es la constatación de que Kerem, con sus defectos y sus virtudes, se ha convertido en alguien esencial para Eda. Alguien que la protege, que la inspira, que la rescata de sus propios miedos. La elección de la palabra superhéroe no es casual. Refleja la admiración, la confianza, el amor incondicional que siente Eda por Kerem. Lo ve como alguien capaz de superar cualquier obstáculo, de luchar contra cualquier adversidad. Lo ve como su salvador. Y esa visión, amigos, es tremendamente poderosa. Pero la confesión no se queda ahí. Eda continúa profundizando en sus sentimientos, desnudando su alma. Le dice a Kerem lo importante que es para ella, lo mucho que lo necesita, lo mucho que lo ama. Y lo hace sin tapujos, sin máscaras, con una honestidad que desarma a cualquiera. Es interesante analizar las expresiones faciales de Hande. Su mirada, sus gestos, todo transmite una vulnerabilidad y una fuerza increíbles. Se nota el dolor, el miedo, la esperanza. Todo revuelto en un cóctel emocional que nos llega al corazón. Y es que Hande Erçel es una actriz fantástica, que logra transmitir la intensidad de las emociones de una manera muy auténtica.
La respuesta de Kerem es también crucial. Aunque en un principio se muestra sorprendido, abrumado por la situación, no tarda en corresponder a los sentimientos de Eda. Y es en ese momento cuando ambos confiesan su amor mutuo, cuando la escena alcanza su punto álgido. Es un momento de liberación, de catarsis, de triunfo del amor. La confesión de Hande a Kerem es mucho más que una simple declaración de amor. Es un símbolo de valentía, de entrega, de la capacidad de amar incondicionalmente. Es una lección sobre la importancia de expresar nuestros sentimientos, de no tener miedo a la vulnerabilidad, de luchar por aquello que realmente importa. Pero, ¿qué es lo que hace que esta escena sea tan especial? Además del guión, de la dirección, de la interpretación de Hande y Kerem, hay varios factores que contribuyen a su impacto. Primero, la autenticidad. La escena se siente real, creíble. No hay exageraciones, no hay artificios. Los personajes actúan como lo harían en una situación similar. Esto es algo que se debe al gran trabajo de la producción de Love is in the Air. Los escenarios, el vestuario y la ambientación se conjugar para darle la mayor veracidad posible a la escena. Segundo, la química entre Hande y Kerem. La conexión entre los actores es palpable, evidente. Se nota que se entienden, que se complementan, que se compenetran. Y eso se transmite a la pantalla, creando una dinámica de pareja que engancha al espectador. Y claro, el amor que existe entre los actores, que va más allá de la pantalla, pues ayuda, ¿verdad? Tercero, la banda sonora. La música juega un papel fundamental en la escena, amplificando las emociones, creando la atmósfera adecuada. La elección de la melodía, el ritmo, la intensidad, todo está pensado para potenciar el impacto de las palabras y los gestos. Cuarto, la dirección. El director logra crear una escena visualmente impactante, con una puesta en escena cuidada, con planos que resaltan la expresividad de los actores. El uso de la cámara, los movimientos, los encuadres, todo está perfectamente medido para contar la historia de la forma más efectiva posible. Quinto, el contexto. Como ya dijimos, la confesión ocurre en un momento crucial de la historia. La tensión acumulada, los obstáculos superados, los secretos revelados, todo converge en esa escena, creando un clímax emocional que nos deja sin aliento. En definitiva, la confesión de Hande a Kerem es una joya del melodrama turco, una escena que quedará grabada en la memoria de todos los fans de Love is in the Air. Es un ejemplo de cómo el amor, la valentía y la autenticidad pueden conmovernos y hacernos sentir vivos. Pero más allá del análisis técnico de los aspectos formales, hay algo más que hace que esta escena sea tan especial, el mensaje que transmite. Nos recuerda que el amor verdadero, el amor que merece la pena, es aquel que se basa en la confianza, en la honestidad, en la entrega. Es aquel que nos hace sentir completos, que nos impulsa a ser mejores personas. También nos enseña la importancia de comunicar nuestros sentimientos, de no reprimir nuestras emociones. Nos anima a ser valientes, a expresar lo que sentimos, a no tener miedo a la vulnerabilidad. Porque es en la vulnerabilidad donde encontramos nuestra verdadera fuerza, donde somos capaces de conectar con los demás de una manera más profunda y auténtica. Y sobre todo nos recuerda que el amor es un acto de fe. Es creer en el otro, es confiar en el futuro, es luchar por lo que realmente importa. Es, en definitiva, encontrar a nuestro propio superhéroe, a esa persona que nos inspira, que nos protege, que nos ama incondicionalmente. Y ahora, amigos, llegamos al final de este análisis. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este viaje por el universo emocional de Eda y Serkan. Hemos repasado la confesión de Hande, hemos analizado los detalles, hemos reflexionado sobre su significado. Y espero que todo esto les haya hecho revivir ese momento mágico, ese momento que nos hizo suspirar y soñar con el amor verdadero. Así que, ¿qué les pareció? ¿Les gustó el vídeo? ¿Están de acuerdo con mi análisis? Los invito a dejar sus comentarios, a compartir sus opiniones, a contarme qué es lo que más les gustó de la escena, qué es lo que más les emocionó. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Love is in the Air, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden, su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido de calidad. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Muchísimas gracias por estar aquí y por acompañarme, por compartir su pasión por los dramas turcos. Nos vemos en el próximo vídeo.
Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.